Bendiciones en este hermoso día. Venimos a traerle, ¿verdad?, la parachá de la semana, la porción de la aliyá de estas semanas. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 26, vamos a hablar, ¿verdad?, cuando el Señor le da a Moisés la orden de levantar su mano para que las aguas del Mar Rojo volvieran a su normalidad y quedaran, ¿verdad?, el ejército de Egipto, el ejército de Faraón bajo las aguas. En el versículo 26 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Verdad? Vemos que el Señor le da la orden a Moisés de que extienda su mano. ¿Por qué? Porque en ese momento venía el ejército de Egipto con el faraón detrás del pueblo para perseguirlo y nuevamente llevarlos cautivos a Egipto y hasta morir en esclavitud. ¿Por qué? Porque el pueblo había sido libertado a través de la última plaga donde pasa el ángel de la muerte en Egipto. El pueblo es libertado, el pueblo es dejado para que el faraón lo dejó irse. Y vemos, ¿verdad?, que en el versículo 14 dice que volvió el faraón a endurecer su corazón. El Señor permitió que el corazón del faraón se endureciera y vuelve y persigue al pueblo de Israel. Y en medio de que el pueblo está pasando por el Mar Rojo, donde el Señor, ¿verdad?, abre el mar y pone al mismo mar, a las mismas aguas, a que sean muro y detengan todo el mar por donde en medio el pueblo iba a pasar en seco, ¿verdad? Vemos que el ejército del faraón también entra en ese mismo mar porque ellos estaban decididos a perseguir al pueblo. Y vemos que en medio de eso, cuando el pueblo, ¿verdad?, está llegando a la orilla, está llegando al otro lado, vemos que el Señor le dice al faraón, a Moisés: extiende tu mano, Moisés. El Señor le da la orden a Moisés de que Moisés extienda su mano. Y es el Señor, ¿verdad?, que cuando Moisés extiende su mano, el que permite que las aguas, el que le da la orden a las aguas para que las aguas empiecen a unirse con esa fuerza, a volver a su normalidad, y el ejército del faraón, el ejército de Egipto queda bajo las aguas. Y cuando el pueblo va llega a la orilla del otro lado, del otro lado del Mar Rojo, vemos que empiezan a ver que cuando las aguas ya se van volviendo a la normalidad, empieza las mismas aguas a sacar los cuerpos de los egipcios, a sacar los cadáveres, las personas que habían quedado atrapadas en medio del mar. Y los israelitas empiezan a ver con sus ojos la gran hazaña, el gran hecho que hace Jehová de los ejércitos, y empieza a tener temor de Jehová, porque vio que su Jehová, que el Dios Todopoderoso, era poderoso, era fuerte, era el Dios de grandes manifestaciones, y empieza, ¿verdad?, a tener temor y empieza a creer en Jehová y a creer que Jehová, Yahweh de los ejércitos, también había mandado a Moisés. Y vamos a ver, ¿verdad?, que en el capítulo 15
El pueblo cuando llega del otro lado, cuando cruza el Mar Rojo en seco y llega al otro lado y ve que Jehová pelea por ellos, ve que Jehová va al frente de ellos y pelea por ellos, ¿verdad? Empieza a exaltar, a glorificar, a alabar a Dios, porque entendió, mi hermano, que Jehová desde el principio peleó por ellos. Desde el día 1, ellos no tuvieron que levantarse con espada, ellos no tuvieron que levantarse a los egipcios en rebelión. Ellos no tuvieron que hacer nada de eso. Ellos tuvieron solamente que orar, clamar al Dios de Israel y esperar que Jehová peleara por ellos y ellos estarían tranquilos, como dice la palabra del Señor. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová es el que pelea por nosotros. Jehová es el que va delante de nosotros, abriendo camino, peleando por nosotros. Amén. Entonces, cuando el pueblo, ¿verdad?, está del otro lado, empieza a exaltar. Y dice el capítulo 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con las grandezas de tu poder has derribado a los que levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amonestaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré y repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste en tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Vemos, ¿verdad?, que el pueblo empieza a enaltecer al Señor con todos los prodigios y las señales que ellos vieron que Dios hizo en el momento que estuvieron en la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Vemos que empiezan a exaltar a Jehová, le dicen poderoso en prodigios, enorme, ¿verdad? En las hazañas, en las cosas tan grandes, en cómo te manifestaste, Dios, en medio de los egipcios, en medio de nosotros. Con poder el Señor peleó con ellos. Ellos empiezan a enaltecer, a glorificar el nombre del Señor y le empiezan a decir: Señor, ¿quién como tú? ¿Cuántos otros dioses, Señor, poderosos como tú? No hay ni uno. Tú eres el Dios poderoso. Porque ellos veían en medio de Egipto cómo el pueblo tenía tantos dioses. Porque cada plaga fue un golpe a los dioses, a la creencia de los egipcios. Fue un golpe que el Señor le dio, fue un golpe que el Señor le daba a cada dios que Egipto tenía. Y el pueblo de Israel, en medio de la convivencia que tuvieron con los egipcios, también empezaron a idolatrar y se dieron cuenta que el Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era más poderoso que esos dioses que ellos mismos hacían de yeso, de palo, de piedra. Era poderoso su Dios. Y empezaron a entender: ¿quién como tú, oh Señor? ¿Quién hace estas manifestaciones? ¿Quién hace estos grandes prodigios?
que no lo vieron en medio de esos dioses, que lo vieron en el Dios creador, el único Dios del universo. Entonces empezamos a ver, ¿verdad?, que el pueblo lo empieza a enaltecer, que el pueblo empieza a hablar y a cantar las maravillas y la grandeza de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que el versículo 12 dice: extiende tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Los oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. Porque el pueblo empezó a decir, ¿verdad?, que sus enemigos iban a temblar, porque todo lo que pasó en medio de Egipto, los otros pueblos lo escucharon todo lo que el Dios de los hebreos, que el Dios de Israel estaba haciendo en Egipto por tener a su pueblo en esclavitud. Y empezaron a escuchar todo eso. Y cuando el pueblo sale de Egipto, ¿verdad?, ellos iban a ir por un camino que tenían que pasar por Edom. ¿Quién era Edom? Era la descendencia de Esaú. Y Esaú y su generación les cierra la entrada al pueblo, y el pueblo tiene que irse por el otro lado donde estaba a la travesía y el atravesar el Mar Rojo. Y luego vemos, ¿verdad?, que los moabitas también estaban y se iban a levantar, porque todos estos pueblos ellos lo iban a pasar y iban a tener que pelear contra esos pueblos. ¿Y qué hace el Señor con todos estos prodigios, con todas estas señales de que esos pueblos tuvieran temor de meterse con los israelitas? Porque ellos no se estaban metiendo con los israelitas, estaban metiéndose con el Dios de los israelitas, estaban metiéndose con el Dios todopoderoso, el que va delante de ellos. Y vemos, ¿verdad?, que esos pueblos empiezan a tener temor. ¿Y quiénes eran esos pueblos? ¿Quiénes eran los moabitas? La descendencia de Lot con sus hijas. ¿Quiénes eran la descendencia de los cananeos? Las tribus, ¿verdad?, que se habían quedado cuando Jacob sale, ¿verdad? Y queda Esaú en un lugar y queda Jacob en otro lugar, ¿verdad? Y ese pueblo conocía porque los cananeos eran la descendencia de Can, el hijo de Noé, ¿verdad?, que Noé maldice a su nieto, que era Can. Y de ahí vienen los cananeos. Y todas estas personas conocían al Dios creador, conocían de ese Dios, pero que se habían apartado de Dios. Habían querido ir por sus propios deleites, por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos, y dejaron al Dios todopoderoso. Empezaron a ser rebeldes con ese Dios. Y vemos que el Señor, todo ese tiempo que el pueblo, ¿verdad?, tuvo en ese tiempo en Egipto, Dios le estaba dando a ellos la oportunidad de tener la oportunidad de gracia, de misericordia, de que ellos se arrepintieran, de que ellos volvieran a la fe de sus padres, como lo fue la fe de Noé, que volvieran a la fe de su padre, como Lot fue enseñado por Abraham, que volviera a la fe de sus padres, como Esaú fue enseñado por Isaac. Pero ¿qué pasó? Ellos no quisieron. Entonces vemos, ¿verdad?, que en medio de todas estas señales y prodigios, el Señor, ¿verdad?, empieza a manifestarse con poder, y estos pueblos empiezan a temer al Dios que iba con ellos, al Dios de ellos. Y empezamos, Señor, ¿verdad?, a ver que el Señor hace grandes maravillas. Y que dice el versículo 17, dice: tú lo introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará eternamente y para siempre. Eternidad en Jehová hay. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y dice el versículo
versículo 20, que María, la profetisa, hermana de Aarón, toma sus panderos en su mano con todas las mujeres que salieron de medio del mar y de medio de la esclavitud de Egipto y empiezan a danzar, empiezan a profetizar y a glorificar al Dios Todopoderoso. Empiezan a profetizar, empiezan a hablar las maravillas y la grandeza, la palabra de Dios, el Dios creador. Eso significa profetizar, hacer volver a la palabra al pueblo, ¿verdad? Y dice el versículo 22, dice que llegaron a un lugar, llegaron a Sur. Y empezaron, ¿verdad? Y anduvieron allí 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando llegan a Sur, ven, ¿verdad? Un manantial de agua. Y empiezan, ¿verdad? A irse corriendo porque ellos querían tomar agua. Pero cuando llegan a las aguas están amargas. Y les era una amargura para ellos tomarla. Y empiezan a murmurar contra Moisés. Y esto es algo tan tremendo que nos tiene que enseñar algo a nosotros, porque ese pueblo vio todo lo que el Señor hizo, los prodigios, las grandes señales, las grandes maravillas, y en medio de una agua amarga, ellos se les olvida quién era el Dios a que ellos servían, quién era el Dios que ellos lo había sacado, que había abierto el mar y que para ese Dios no era nada imposible poner esas aguas dulces. Pero ¿qué hacen? Murmuran. Le dan ¿qué? Murmuración. Hablan en contra del siervo de Dios y empiezan a murmurar. Y muchas veces nosotros tenemos que dejar de murmurar, dejar de hablar en medio de nuestra amargura o en medio de nuestro sabor amargo en nuestra vida, de las dificultades que nosotros vivamos, de las circunstancias que nosotros atravesemos. No dejemos de dejar de poner nuestra vista en Dios y empezamos a ver las cosas naturales. Y eso que nos hace a nosotros hablar, cuestionar, murmurar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que en medio de las dificultades que nosotros estemos pasando, así sea en valles de sombra y de muerte, creer y seguir firmes creyendo que el Dios de Israel estará allí con nosotros y Él endulzará esa amargura, ese sabor amargo, Él lo pondrá dulce. Y vemos, ¿verdad?, que el Dios Todopoderoso le da una orden a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, tira esta madera, tira este árbol. Le dice a Moisés, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí el Señor le dice: Moisés, toma ese árbol. Pensemos que el árbol era de cedro, un ejemplo. Pensemos que el árbol era de cedro y Moisés va y el Señor le dice: toma ese árbol de cedro, Moisés. Y Moisés va y lo corta. Estoy parafraseando. Moisés va y lo corta y él echa ese árbol de cedro allí y automáticamente se endulzan las aguas. ¿Por qué el Señor permite? Porque Él la pudo endulzar así, sin necesidad de que Moisés fuera y cortara un árbol y ese árbol le endulzara las aguas. Pero ¿por qué el Señor toma ese madero? Que también tiene un significado muy profundo, porque es un madero, es un árbol, y va y convierte las aguas amargas, la vuelve dulce, como sabroso para su paladar. Y vemos, ¿verdad?, que el pueblo empieza a tomar agua y ve el pueblo nuevamente otra maravilla y grandeza del Creador. Y enseguida dice que Jehová enseguida, ¿verdad?, le habla al pueblo. Le habla al pueblo y le dice, ¿verdad?, que las aguas, ¿verdad?, se convirtieron dulces. Y Jehová y Moisés, ¿verdad?, la endulzura. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Apenas el pueblo empieza, ¿verdad?, a tomar la endulzura de la amargura, porque su palabra es dulzura para nuestra vida.
Cuando el pueblo no tenía, la palabra estaba en amargura, estaba en esclavitud. Pero automáticamente ese pueblo llega al sur, después de 3 días vagando por el desierto. Y empieza, el Señor le dice a Moisés, toma ese palo, ponlo en esas aguas y las aguas se vuelven dulces. Y está el pueblo bebiendo la dulzura de esas aguas a través del madero. Y viene, ¿verdad? Automáticamente allí el Señor le dio su estatuto, su ordenanza. Y allí los probó. El Señor allí, cuando ellos están tomando la dulzura, el Señor le da los estatutos y las ordenanzas para que ellos entiendan que la palabra del Señor es dulce para nuestra vida. Y verdad, vemos que el Señor le da sus estatutos y sus ordenanzas. Y dijo Jehová, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas hasta que el Señor le diera la orden de volver a seguir. Pero a mí me llama la atención este versículo, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardara, ninguna enfermedad te vendrá, ninguna plaga de la que envía a Egipto te enviará, porque yo soy Jehová tu sanador. El Señor automáticamente allí les da sus mandamientos, le habla al pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que en Génesis 26, ¿verdad?, el Señor, Génesis 26, versículo 5, el Señor dice en su palabra que por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cómo el Señor les da sus preceptos, estatutos, mandamientos, leyes a Abraham, para que Abraham se la diera al pueblo. Dice que a través de la voz, cuando Abraham tenía, ¿verdad?, su tiempo de relación, de intimidad con Dios, con su amigo, porque, ¿verdad?, el Señor llama a amigo a Abraham. El Señor les da a Abraham sus estatutos, sus ordenanzas, y Abraham se lo transmite a su pueblo, y se lo transmite a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y así se fueron hasta que ellos llegaron a la esclavitud, y olvidaron todos los mandamientos de Dios. Por eso el Señor, en ese momento que ellos están allí en el agua amarga, y luego el Señor la endulza, el Señor le recuerda automáticamente al pueblo sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, sus ordenanzas, para que ellos se entiendan que son dulce para nuestra vida, dulce para la miel, y que es una agua, que es que son como ríos de agua viva sus palabras en nuestra vida. No es amarga, no es mala, no es difícil de tomar, es buena en tomar, es dulce para nuestra vida y para nuestro ser interior. Y dice que si nosotros la guardamos, el Señor guardará nuestra vida, y que toda la plaga que Él envió a Egipto no nos tocará a nosotros. Y no te pierdas cada mañana en un café con aroma Torah esta bendición de la porción de la palabra que edifica día con día nuestra vida. Que el Eterno me los bendiga, y que el Señor cada día hable más a nuestra vida y nos permita ver cada día su palabra y su verdad, porque la palabra del Señor es la verdad y es ríos de agua viva para nuestra vida. Bendiciones.